Buenos días, hermanos. Bendecido día. Vamos a hacer la oración para poder comenzar con este servicio. Padre Santo, gracias Señor por permitirnos levantarnos con vida el día de hoy para podernos conectar a este servicio, Señor, para poder aprender nuevamente más de ti, Señor. Muchísimas gracias y te pedimos que por favor nos estés acompañando durante todo el servicio, que la conexión no falle, que la palabra que viene de parte del pastor, por favor, que sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor, y que podamos seguir creciendo en ti. Te lo pedimos y bendice también el resto de nuestro día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y hermanos, les quiero invitar a la lectura bíblica de hoy, que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 25, que dice así: Ustedes, antes de que conocieran la buena noticia acerca de Jesucristo, hacían todo lo malo que querían, pero ahora deben obedecer a Dios en todo como buenos hijos. Así que no hagan lo malo, sino que manténganse apartados del mal, porque Dios los eligió para ser su pueblo. En la Biblia, Dios nos dice: yo soy un Dios diferente a los demás, por eso ustedes deben ser diferentes a las demás naciones. Dios es un juez que no tiene favoritos y será Él quien decida si merecemos ser castigados o premiados, según lo que cada uno de nosotros haya hecho. Así que si ustedes dicen que Dios es su Padre, deben honrarlo en este mundo todos los días de su vida, porque Dios los libró de ese modo de vida que es poco provechoso y que ustedes aprendieron de sus antepasados. Y bien saben ustedes que para liberarnos, Dios no pagó con oro y plata, que son cosas que no duran. Al contrario, pagó con la sangre preciosa de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, fue ofrecido como sacrificio, como un cordero sin ningún defecto. Esto es algo que Dios había decidido hacer desde antes de crear el mundo, y Cristo apareció en estos últimos tiempos para bien de ustedes. Por medio de Cristo ustedes creen en Dios, quien lo resucitó y le dio un lugar de honor en su reino. Por eso ustedes han puesto su confianza en Dios y están seguros de que Él les dará todo lo que ha prometido. Ustedes ahora obedecen el verdadero mensaje de Dios y Dios los ha limpiado de todo pecado para que se amen unos a otros sinceramente como hermanos. Así que ámense mucho unos a otros con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Dios les ha cambiado su modo de vivir. Es como si ustedes hubieran vuelto a nacer, no de padres humanos que finalmente mueren, sino gracias al mensaje de Dios. Y es que ese mensaje da vida y nada puede destruirlo, pues la Biblia dice: todo ser humano es como la hierba, y su grandeza es como las flores, La hierba seca y las flores se caen, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa palabra es la buena noticia que el Señor Jesucristo les ha dado. Amén. Y entonces, hermanos, vamos a pasar a la prédica. Mis amados hermanos, Dios los bendiga. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Es un gran gusto verlos en esta mañana. Llevamos ya una semana completa de nuestros 21 días de ayuno y oración. Hoy no es la excepción. Hoy es un día también en el cual dedicamos un ayuno a nuestro Señor. Así que usted, mi hermano, sabe que puede hacerlo de alimentos, de redes sociales, de internet, de juegos, etcétera, de televisión. Pero dedíquele al Señor un ayuno real. Esa hora que usted se gasta de pronto desayunando, esos 40 minutos, inviértalos en leer su palabra. Ahorita empezamos nuestro servicio familiar, pero hermano,
no ponga como parte de su ayuno el asistir al servicio, porque es algo que usted normalmente hace. Al menos eso espero. Haga un ayuno real al Señor en esta mañana. Lo invito a que se tome un minuto y le dedique al Señor su ayuno en esta mañana. Cierre sus ojos y ore. Señor maravilloso, te agradezco por esta mañana, por permitir a nosotros, tus hijos, tener vida, Padre, y tener un propósito especial, un propósito más grande que nosotros, más grande que esta misma humanidad, un propósito dado por ti, como ese pueblo que hemos sido adquirido por ti, oh Padre. Dedicamos toda nuestra vida a ti y te pedimos que hoy nos hables, Padre. Que este servicio sea especial porque tú estás con nosotros, porque tu palabra se habla y se entiende, Señor. Y permite que tu Espíritu Santo hoy se mueva en medio nuestro y en nosotros, como ha hecho siempre por tu promesa. Nos ponemos en tus manos y te pedimos que bendigas a la iglesia en todo el mundo, Dios. A nuestros hermanos que se conectan hoy a este servicio y a los que no. Y te pedimos que bendigas a cada una de las familias aquí representadas, Padre, sus entradas económicas, sus empleos, sus negocios, Padre, sus lugares de trabajo, sus lugares de estudio, Señor. Que bendigas cada casa, Señor, que hoy tu palabra llegue hasta cada uno de los rincones, no solamente de esta ciudad, sino de este país y de cualquier país del mundo en el que tú deseas y decidas que llegue esta palabra. Nos encomendamos en tus preciosas manos porque te amamos y porque tenemos una fe clara y concisa de quién es nuestro Padre. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Mi querido hermano, en esta mañana quiero invitarlo a que vayamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 2. Y vamos a leer solamente 2 versículos, versículos 9 y 10. Y le pido al Señor que hoy nos hable. Primera de Pedro, búsquela por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Es un mensaje importante, maravilloso y grande en esta mañana. Y leo a favor de todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero vosotros sois linaje escogido. A ver, mientras leemos, hermano, yo quiero que usted se concientice de lo que estamos leyendo y de lo que usted está leyendo allí. Concientícese de lo que le está diciendo el Señor. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia. Ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Cierre sus ojos, hermano. Padre bendito, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por permitirnos poder escuchar tu voz y poder leer lo que tú tienes para nosotros. Tus designios desde antes que naciéramos hasta después de que concluya nuestra vida en esta tierra. Gracias, Padre. Háblanos, por favor, y que hoy nuestros corazones salgan henchidos y llenos, Padre, de tu palabra y de tu Espíritu Santo. En el nombre precioso de Jesús. Amén. El pueblo de Dios. Muchas veces que a mí me decían, es que somos linaje escogido, nación santa. Yo decía, no, eso era para Israel, no para nosotros. Y quiero ponerlos un poco en contexto en cuanto a la situación que estaba pasando Pedro y el pueblo en este momento. Este libro fue escrito aproximadamente entre el año 64 y 65 después de Cristo. Estaba
el reino de Roma a punto de sucumbir. Y había una situación demasiado difícil porque el emperador, quien era Nerón, tenía la ciudad incendiada porque él quería construir y construir y construir, y no le importaba derrumbar incluso lo que ya había construido. No le importaba derrumbar casas, edificios, las construcciones que habían en aquella época, para él construir lo que él quería. Y la situación política y económica estaba muy complicada. Y es algo que vemos incluso hoy en nuestros días. Nerón tenía al pueblo encima, el pueblo quería írsele encima, el pueblo estaba iracundo, el pueblo estaba hostil contra él, contra el emperador. Y él estaba buscando una distracción, cómo distraerlos para que dejaran de ser hostiles con él. Él quería buscar un chivo expiatorio. Y él pensó, bueno, los cristianos en Roma, muchos los odian porque están aliados con los judíos y porque no aceptan las costumbres y las tradiciones del pueblo romano. Entonces los cristianos eran odiados, eran desechados, eran alejados. Entonces él pensó, si yo vuelco la atención de Roma hacia los cristianos, hacia los creyentes, se me va a acabar un poco el problema. Y quiso tomar a los cristianos como un escampadero. Esa era la situación social y política por la que estaba atravesando en ese momento el reino de Roma. Y estaba allí Pedro. Y cuando el emperador empezó entonces a volcar la atención sobre los cristianos, los cuales no eran muy queridos, él empezó a comentar o a decir que los problemas venían por culpa de los cristianos. Y vaya que logró que el pueblo dejara de acosarlo, que el pueblo dejara de ser hostil con él y se volvieron aún más hostiles con los cristianos. Qué duro lo que tuvieron que pasar nuestros hermanos, nuestros antepasados en aquel lugar y en aquella época. Puede de pronto a veces parecerse a cosas que nos pasan a nosotros. Cuando llegamos a un lugar donde reinan algunas doctrinas o algunas creencias las cuales no compartimos porque sabemos que no son bíblicas. Y podemos recibir de pronto algo de reproche, hostilidad, que nos excluyan. Entonces, tenemos algunas cosas en común con los cristianos en aquella época. Debido a que los creyentes, hermanos, estaban sufriendo persecución, estaban sufriendo crítica, murmuración, se escribió esta carta. La escribió el apóstol Pedro. Y el propósito de esta carta, hermano, creo que es el mismo propósito que tiene hoy en día para nosotros. Y poco a poco que miremos los pasajes, claro que son solo 2 versículos, pero el significado que tienen es muy grande y nos lleva a otros pasajes, los cuales nos guían y los cuales nos muestran grandes verdades que hay en estos versículos. El propósito de esta carta principalmente, hermano, es enseñarle a los cristianos, a los creyentes, a vivir victoriosamente en medio de la hostilidad, en medio de esta familia que de pronto no acepta al Señor Jesucristo, en medio de estos vecinos que de pronto tienen otras creencias y tampoco aceptan. Esta carta tiene este propósito: enseñarnos a vivir victoriosos en medio de la hostilidad. Y tiene 4 características muy importantes que quiero que miremos en esta mañana. La primera es que el apóstol Pedro, por medio de esta carta, quiere enseñarnos a vivir, primero, sin perder la esperanza. Si quiere apuntarlo, tome nota. A vivir sin perder la esperanza en medio de la hostilidad. Segundo, a vivir sin estar amargados aún en medio de la hostilidad, en medio de pronto del desprecio, de que nos excluyan. Tercero, enseñarnos a vivir mientras confiamos en nuestro Señor. Y cuarto, enseñarles a vivir mientras esperan
la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El objetivo de esta carta es impresionante, mi hermano. Porque lo que quería hacer el apóstol Pedro era impresionar al pueblo y mostrar que de hecho un cristiano sí puede evangelizar en medio de un mundo que no cree, en medio de un mundo que se convierte en enemigo de nosotros. Porque así como le pasó a ellos, nos pasa a nosotros. En medio de este mundo que puede ser un poco hostil para nosotros, se puede evangelizar, se puede predicar y es una gran invitación en esta mañana. Porque como pueblo, como iglesia, debemos evangelizar, mis hermanos. Creo que es uno de los grandes objetivos. Impresionar y enseñar, motivar, mostrar que sí se puede. Sí se puede, hermano, evangelizar. No hay excusa de que el vecino toma, no hay excusa de que el familiar no me escucha. Sí se puede. Y vamos a mirar entonces los dos versículos de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Ya los hemos leído. Y vamos a mirar la primera parte que dice, pero vosotros sois, ¿qué? Linaje escogido. Y hagamos un paréntesis ahí para mirar bien. ¿Qué es linaje escogido? Linaje escogido. Preste atención. Es el privilegio más grande que podemos tener los cristianos del Nuevo Testamento. En gran contraste con las desobediencias de los mandatos y de los designios de Dios. Linaje escogido es un concepto que no se lo inventaron en el Nuevo Testamento. No está escrito aquí por primera vez en Primera de Pedro. Ya viene este concepto desde el Antiguo Testamento. En Deuteronomios capítulo 7, versículos 6 y 8. Quiero llevarlo allí, por favor. Busque Deuteronomios capítulo 7. Deuteronomios capítulo 7 y vamos a leer del versículo 6 al 8. Y dice así, no por ser vosotros, desde el 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová, tu Dios, te ha escogido para que le seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros el más numeroso de todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que hizo a vuestros padres. Por eso os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre de manos del faraón, rey de Egipto. Amén. Linaje escogido. Los cristianos fuimos escogidos, hermano, por Dios para salvación. Este versículo 8 me encanta porque dice, sino porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que hizo a vuestros padres. Por eso os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre de manos del faraón, rey de Egipto. Y este pasaje nos lleva también a que volvamos a Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 2. ¿Qué revelador es esto? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice así, Pedro, apóstol de Jesucristo, escuche esto, a los expatriados de la dispersión. Dispersión es cuando la gente se va hacia otros lugares, cuando ya no están unidos. En el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Aquí es donde me doy cuenta
porque también soy pueblo escogido. Mi Dios escogió a los cristianos también del Nuevo Testamento como pueblo escogido, linaje escogido, escogidos por Dios para salvación. Mire cómo dice el versículo 2. Elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Así como usted y yo hemos hecho parte de este hermoso ministerio del Señor Jesucristo y rociados con su sangre, gracia y paz sean multiplicados. Fuimos escogidos por nuestro mismo Señor para ser parte de ese linaje. Él nos dio un linaje, nos dio un verdadero nombre, nos dio un antes y nos dio un futuro. Nos ha dado un presente, pero el que más nos llama la atención y el que más nos importa es el futuro. Así que ser de un linaje escogido, el Señor llegó, vio este pueblo y lo escogió, lo apartó. Somos el linaje escogido por Dios para salvación. Amén y amén. Y allí volvemos a Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 9 que estamos analizando. Linaje escogido. Y ahora dice que nosotros somos real sacerdocio. Real sacerdocio es un concepto que también se obtiene del Antiguo Testamento. O sea que así como linaje escogido, que se le dio este llamado al pueblo de Israel, luego en el Nuevo Testamento se le da a los cristianos linaje escogido y ahora real sacerdocio. En Éxodo capítulo 19, versículo 3 al 6, miramos que también el pueblo fue llamado real sacerdocio. Éxodo capítulo 19. Y leeremos del versículo 3 al 6. Y dice así: Y Moisés subió a encontrarse con Dios. Eso fue después de que el pueblo de Israel había salido de Egipto y llegaron al desierto del Sinaí. Y el Señor llama a Moisés y Moisés sube al monte Sinaí a hablar con él. Y esto le dice el Señor. Y Moisés subió a encontrarse con Dios. Jehová lo llamó desde el monte y le dijo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice con los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Real sacerdocio. Así como nos llama a nosotros también en el Nuevo Testamento, nos incluye, nos involucra. Linaje escogido, real sacerdocio. En el tiempo presente, mis hermanos, la iglesia es un sacerdocio real. Usted y yo somos parte de ese sacerdocio real. El Señor nos sacó de lo común a volvernos su linaje escogido, a volvernos su real sacerdocio, que se mantiene unido y pegado, muy ligado, muy unido, compenetrado al sacerdote y Rey Jesucristo. Porque nosotros estamos aquí gracias a la sangre preciosa de Jesucristo. Eso es lo que nos ha dado a nosotros este título de real sacerdocio. No fue nuestras fuerzas, no era de dónde veníamos. Es el Señor el cual en su infinita misericordia nos ha dado a nosotros esa maravillosa oportunidad. No solo pertenecer, hermanos, y servir al Rey, porque el que está en un castillo y sirve al Rey es simplemente un criado. Nosotros, aparte de pertenecer a ese linaje, a ese real sacerdocio, servimos al Rey, claro está. Usted y yo servimos al gran Rey, pero también ejercemos dominio de este mismo reino de Él. ¿A qué me refiero con esto? A que el Señor a nosotros
nos da la libertad, a que el Señor nos da autoridad por medio de su palabra para muchas otras cosas. No somos solamente siervos. Tenemos también ese real sacerdocio y somos linaje escogido. Somos sacerdotes para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esto que hemos leído se cumplirá a plenitud en el reino futuro de Cristo, según nos lo muestra Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Puede ir, por favor. Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Y dice así: nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Eso está escrito, plasmado aquí en Apocalipsis, donde habla del rollo y el cordero. Sabemos que el cordero es Cristo. Y aclara, nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes. Nos hizo un reino y nos hizo sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el Señor. Qué maravilloso nos muestra que allí se cumplirá a plenitud. Y si vamos allí adelante, en el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 6, quiero que lo mire por favor. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Dice así, escúchalo bien o léalo. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Se da usted cuenta que también ejercemos dominio sobre el reino de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro sumo sacerdote por excelencia? Pasará en aquel tiempo. Allí se cumplirá a plenitud el reino futuro de Cristo. Y usted y yo hacemos parte, según la Biblia, de ese reino. Sí somos ese linaje escogido. Sí somos ese real sacerdocio. Sí lo tenemos, gracias al Señor. Y continuamos la lectura de Primera de Pedro, capítulo 2. Versículos 9. Vamos en el 9 y dice: linaje escogido, real sacerdocio. Ahora vamos a nación santa. Nación santa. Aquí en este mundo, ¿a quién se le llama nación santa? A nadie, pero el Señor sí nos llama de esta manera. Nación santa también tiene una referencia en el Antiguo Testamento. Entonces nótese que lo mismo que hubo para aquel pueblo en aquella época, hay también hoy en día para usted y para mí. Porque aquí ya lo está diciendo Pedro. Nación santa. Y vamos a Levítico capítulo 20, versículo 26. Búsquelo, por favor. Yo sé que estamos viendo varios versículos hoy, pero hermano, es lo que nos compete. Así que busque los pasajes, por favor. No sea solamente un espectador. Levítico capítulo 20, versículo 26. Y dice así: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de entre los pueblos para que seáis míos. O sea que ya en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel le ha sido dada esta hermosa promesa, este designio, este cargo, esta orden. Y para nosotros también. Y en Deuteronomios capítulo 7, versículo 6. Deuteronomios capítulo 7, versículo 6. Yo quiero, hermano, que usted sea consciente de que todo que esto estamos leyendo, la Biblia es clara en que están bien para usted. Son los privilegios de nosotros los cristianos del Nuevo Testamento. Siéntase gozoso, siéntase contento por esto, porque el Señor sí nos hace a alguien y alguien importante para Él. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 dice así: porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial
más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias porque aunque nosotros estábamos fuera de la jugada, el Señor nos mete. El Señor expande su gracia sobre usted y sobre mí. Y vemos que la misma gracia que había dado a su pueblo, Israel, la puso sobre nosotros, unos gentiles. Esto es amor, esto es gracia, esto es inmenso, es más grande que usted y yo y que cualquier cosa que puede existir. Israel, hermanos, perdió por un tiempo ese gran privilegio de ser el pueblo único y exclusivo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque era un pueblo incrédulo, un pueblo con poca fe, un pueblo sin visión. Y este periodo se acabará cuando Israel acepte en un futuro a su Mesías. Ustedes saben que en Israel los judíos no aceptan al Señor Jesús como su Salvador. Pero así es. Romanos capítulo 11, por favor. Todo esto que estamos hablando es maravilloso y todo está plasmado en las bellas páginas de la Biblia. Romanos capítulo 11 y vamos a leer del versículo 25 al versículo 29. Siga la lectura, por favor, léalo usted ahí también en su Biblia. Y dice así: No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, la plenitud suya y mía, mi hermano. Luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus padres. Porque irrevocables, escúchelo bien, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Amén y amén. Llegará el momento en el que el pueblo de Israel será perdonado por todo, cuando acepten en un futuro a nuestro Señor Jesucristo, a su Mesías. Lo está diciendo aquí también en Romanos el apóstol Pablo. No es un cuento. Israel es el pueblo escogido por Dios, el pueblo de Dios, pero usted y yo entramos a ser parte de ese pueblo como gentiles. Ahora ve por qué me siento tan contento. Y usted debería estar muy feliz porque usted es pueblo escogido. Usted es linaje escogido, real sacerdocio. Y ahora vemos que también somos nación santa. Gracias a mi Señor. Muchas gracias. Seguimos en el versículo 9 de Primera de Pedro. Capítulo 2, versículo 9. Mire que no hemos terminado ni siquiera con un versículo y todo lo que el Señor nos ha hablado en esta mañana. Dice así: nación santa, y ahora pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido. ¿Qué será esto de pueblo adquirido por Dios? Aquí dice que somos pueblo adquirido por Dios. ¿Dónde dice que Israel también era pueblo adquirido? Vamos a Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43, búsquelo por favor. Y vamos a leer el versículo 21, Isaías 43, 21. Dice así: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicaré. Y el título del pasaje es Israel como testigo. O sea, que este fue un pueblo adquirido, así como usted y yo. Y en Éxodo capítulo 19, versículo 5, nos termina de completar esta hermosa afirmación.
Éxodo capítulo 19, versículo 5. Dice así: Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Amén. Y nos concreta en el Nuevo Testamento. Vamos a leer del Nuevo Testamento también. Vamos a Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 14. Tito, capítulo 2, versículo 14. Y dice así: Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Así que usted y yo somos un pueblo adquirido por Dios. No cualquier pueblo. El pueblo adquirido por Dios. Él nos tomó de donde estábamos y nos llevó y nos hizo parte de su redil y de su pueblo. ¿Y para qué nos dio Él un linaje, nos hizo linaje escogido? ¿Para qué nos dio un real sacerdocio? ¿Para qué nos hizo nación santa? ¿Para qué fuimos adquiridos como pueblo nosotros, usted y yo, mis hermanos? Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anunciéis es dar a conocer algo que antes se ignoraba. Eso es anunciéis. Dar a conocer algo que antes se ignoraba. O sea que nosotros vamos a hablar de cosas que la gente no sabe, que antes no se sabía. Y virtudes son cualidades eminentes, las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. O sea que vamos a hablar de esas cualidades eminentes que Él tiene, cosas que nadie más ha podido hacer, que nadie hace y que nadie más tiene. Es maravilloso, maravilloso el propósito que Dios tiene para nosotros como esa nación, como ese pueblo escogido, como esa nación santa. Es de verdad precioso, no tiene ninguna comparación ese privilegio que usted y yo como cristianos del Nuevo Testamento tenemos. Amén. Y luego dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sabemos que es luz, sabemos que es tinieblas, pero quiero que miremos lo que dice la Biblia acerca de tinieblas y de luz, porque decimos que tinieblas es la falta de luz. Pero en Hechos capítulo 26, versículo 18, nos habla de este tema. Hechos capítulo 26, versículo 18. Y dice así: para que abra sus ojos, para que se conviertan de la luz, de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Mire usted cómo aquí nos habla acerca de que las tinieblas es la potestad de Satanás. Y también nos habla de que la luz es abrir los ojos. Porque dice, ¿para qué abran sus ojos? Para que se conviertan de las tinieblas, de la potestad de Satanás a Dios. O sea que las tinieblas tienen que ver con Satanás y la luz tiene que ver con el Señor. Así que usted y yo vinimos para ayudar a que la gente salga de las tinieblas y se acerque a la luz de nuestro Señor. Y en Efesios, vamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 8. Y dice así: porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Así que andad como hijos de luz.
nos sigue resaltando que nosotros somos hijos de Dios, somos luz. Maravilloso mensaje para nosotros en esta hora. Amén. Y continúa diciendo, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Y hagamos otro paréntesis ahí. Pueblo de Dios, pueblo de Dios. Ya vimos que Él nos escogió, linaje escogido. Nos hizo sacerdotes reales. Nos hizo nación santa y somos su pueblo adquirido, que va a salir de las tinieblas a la luz de Dios. En Oseas capítulo 2, versículo 23, nos habla también del pueblo de Dios. Busquemos Oseas, por favor. Oseas está después de Daniel. Oseas capítulo 2, versículo 23, y dice así. El título del pasaje es El amor de Jehová hacia su pueblo infiel. Y dice el versículo 23, la sembraré para mí en la tierra, tendré misericordia de Lo Ruhama, y diré a Lo Ami, tú eres mi pueblo. Y él dirá, Dios mío. El amor de Jehová hacia su pueblo infiel. Yo sé que usted y yo también hemos sido muchas veces infieles con el Señor, pero Él ya nos escogió. Tenemos una gran labor que hacer y nos convierte en su pueblo. Aquí estaba hablando en Oseas, pero ahora vamos a Romanos capítulo 9 y vamos a mirar la segunda parte donde vemos que nos llama pueblo de Dios. Romanos capítulo 9. Y vamos a leer del versículo 23 al 26. Y dice así. Él, para hacer notorias las riquezas de su gloria, les mostró para con los vasos de misericordia que había preparado de antemano para gloria. A estos también ha llamado, es decir, a nosotros, no solo de los judíos, escuche bien, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada la llamaré amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Amén. Maravilloso nuestro Señor. Hermanos, yo nunca pensé que fuera a tener la posibilidad de participar de algo tan grande. Nunca pensé que pudiera tener un linaje real. Nunca pensé que pudiera ser un sacerdote real. Pero usted y yo somos parte de ese sacerdocio real de Jesucristo, el cual llegará a su plenitud en su momento. Y usted y yo también ejerceremos dominio sobre ese reino de nuestro Señor Jesucristo en un futuro. Ya leímos el pasaje que nos lo asegura. Pueblo de Dios. Él nos hizo pueblo de Dios, así como escogió su pueblo antes, para el Nuevo Testamento lo escogió a usted y a mí. Los gentiles hicimos a ser parte de este pueblo de Dios. Es cuando usted nota ahora que el pueblo de Dios, Israel, y nosotros los gentiles quedamos unidos para un mismo propósito. Así que usted y yo tenemos una de las misiones más grandes, o la más grande que pueda existir en la historia. Salimos de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Y una labor que tenemos es ayudar a las demás personas, como pueblo santo que somos, pueblo suyo, a salir a esas personas de las tinieblas a su luz admirable. Estos pasajes que leímos hacen referencia al llamamiento de un pueblo compuesto por judíos y gentiles. Así que pasamos de ser los del común, los plebeyos,
a ser parte de ese sacerdocio. Yo me siento realmente privilegiado. Sé que no lo merezco, pero esto me llena de emoción, de alegría y de mucho más ánimo para continuar adelante. Yo no sé qué más viene para nosotros como iglesia, con el salón nuevo, con las cosas nuevas que tenemos que adquirir, con los planes que tenemos de salir a evangelizar todo este sector. No sé aún cómo lo vamos a hacer, solamente sé que yo soy su hijo, Él es mi padre, que ya tenemos un linaje, usted tiene un linaje, mi hermano. Un real sacerdocio lo tenemos como iglesia del Nuevo Testamento. Somos una nación santa como iglesia en el Nuevo Testamento, como cristianos de hoy en día, pueblo adquirido como cristianos del Nuevo Testamento, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y ahora somos llamados pueblo de Dios. Hermanos, no somos huérfanos. Tenemos un padre y sobre todo tenemos una familia con linaje real. Cual, como vemos en las películas o en los cuentos de hadas, que aparece el plebeyo que tenía familiares que eran sumamente ricos o eran herederos al trono. Usted y yo somos herederos al trono. Usted y yo reinaremos junto con Jesucristo, como dice el pasaje en Apocalipsis. Y continúa diciendo: ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia. Y quiero que vayamos al libro de Romanos. Nuevamente Romanos, capítulo 9, versículos 15 y 16. Yo realmente estoy emocionado por lo que el Señor nos está hablando en esta mañana. Estoy muy contento de lo que Él ha hecho por mí, de lo que ha hecho por mi familia, de lo que ha hecho por usted, por nosotros como iglesia. Se da cuenta que la misión que tenemos es importante, se da cuenta que somos privilegiados. Romanos 9, 15 y 16. Dice así: pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Aleluya. Hermano, no depende del que quiera, ni del que corre. Depende de Dios, del que tiene misericordia. Nos ha alcanzado su misericordia, nos ha alcanzado su amor. Nos envuelve, lo envuelve a usted. Ahí con quien usted está, con su familia, están envueltos por la misericordia del Señor. Mi familia está cubierta y envuelta con la misericordia del Señor. Y vamos a Efesios. Efesios capítulo 2. Es maravilloso el Señor, ¿no? Y su palabra cómo se complementa. Tiene mucha unidad. No se contradice en ninguna parte. Efesios capítulo 2, versículos 4 hasta el 13. Escúchelo bien, por favor, porque es para usted. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne,
erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, escúchelo bien, hermano, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén y amén. Maravilloso Señor. Maravilloso Señor. Estábamos fuera de su gracia. Estábamos tan lejos, nunca pudiésemos haber hecho nada ni haber alcanzado nada. Y creo que el apóstol Pablo logró su objetivo en ese momento. Hoy, después de tantos años, lo está logrando en mí y espero con fe ferviente que lo esté logrando en esta iglesia, que lo esté logrando con cada uno de ustedes. Impactar, impresionar y mostrar que de hecho, como cristianos, podemos evangelizar en un mundo hostil. Dese cuenta que usted tiene quien lo respalde. Tiene un linaje real. Está realmente respaldado. Tiene quien responda por usted. La iglesia tiene quien responda por ella. La esposa tiene quien responda por ella. Y la iglesia ya tiene una herencia. Y reinaremos junto con Cristo más adelante. Mi amado hermano, deseo con todo mi corazón que esta palabra lo haya tocado y lo haya llenado de tal manera como lo ha hecho conmigo. Usted no se imagina el tiempo que he estado estudiando esos 2 pequeños versículos. Que uno dice pequeños porque no se ven largos, pero con un contenido tan grande y tan amplio. Mire a todos los versículos, a todos los pasajes que nos llevó. Creo que es uno de los días que más hemos leído pasajes bíblicos. Pero a eso venimos, a eso nos conectamos, a estudiar la Biblia, a estudiar la palabra de Dios. Tome todo esto para usted. Quiero repetirle que es usted. Usted es linaje escogido. La iglesia de este tiempo, de este Nuevo Testamento, es real sacerdocio. Tenemos una herencia sacerdotal. Somos, la iglesia hoy en día, somos nación santa. Gracias a Dios por su misericordia que nos incluyó como pobres y alejados gentiles que éramos. Y nos incluyó. Somos pueblo adquirido por Dios. Comprados con sangre. Hemos sido adquiridos con firmes propósitos para salir de las tinieblas a la luz admirable. Y hoy en día somos llamados pueblo de Dios. Cuando alguien le diga, ay, ¿usted de qué iglesia es? Diga, soy pueblo de Dios. No nos interesa promocionar ningún nombre, ninguna denominación, ningún nombre de hombres. Somos pueblo de Dios. Iglesia cristiana, pueblo de Dios. Eso es lo que somos. Mi amado hermano, déjese llenar hoy de esta alegría, de esta convicción, de este entusiasmo, de esta emoción de que fuimos escogidos, de que el Señor nos ha llamado para reinar junto con Jesucristo. Cierre sus ojitos. Vamos a orar y póngase hoy a disposición de Él. Si usted siente que todavía no ha tenido la seriedad suficiente con Dios y que solamente es un espectador más, hoy viendo todas estas promesas, todo este llamado que usted tiene, motívese y tome una decisión concreta. Ya no seamos más cobardes. Ya no seamos más displicentes e indiferentes, porque usted tiene un gran llamado. Este llamado no es solo para los pastores, no es solo para los líderes o evangelistas. Este llamado ha sido muy claro que es para la iglesia del Nuevo Testamento, para los cristianos, los creyentes de este tiempo. O sea que ese llamado es para usted. Póngase serio, póngase firme, mi hermano. No importa su edad, no importa que usted crea que no tiene el conocimiento, la educación suficiente. El Señor mismo nos capacitará. Lo invito a que lo haga. Cierre sus ojos y vamos a orar.
Maravilloso Señor, gracias por tu palabra. Gracias por llenar mi corazón, mi alma, mi vida de tanto gozo. Gracias por escogernos, Padre. Gracias porque muestras por toda la Biblia que sí me adquiriste, que sí me escogiste y que sí tienes un propósito grande para todos nosotros. Gracias por permitirnos hacer parte de la iglesia, de los cristianos de este tiempo. Gracias por darme tu linaje, Señor, por llamarme pueblo de Dios. Te pido hoy, Padre, que por favor bendigas a todos mis hermanos y les des esa convicción que a algunos les hace falta. Y a todos ayúdanos para continuar adelante, Padre, sin temor, ni un paso atrás, convenciéndonos cada día más de tu palabra. Ayúdanos a ser unos estudiosos asiduos de tu palabra, Dios. Unos oradores fervientes, Señor. Y así como tu misericordia nos ha alcanzado, ayudar a otros que salgan de las tinieblas a tu luz admirable, Padre. Nos disponemos delante de ti como personas y como iglesia. Tú nos compraste, eres nuestro dueño, Señor. Haz en nosotros y con nosotros tu voluntad. Venimos dispuestos a eso, Señor, aún en medio de la virtualidad y de la distancia. Disponibles para ti, dispuestos para ti, mi Rey. Dispóngase mi hermano en esta hora. Padre, somos tus hijos, gracias. Y te pedimos que nos bendigas cada día. Que nos ayudes en estos días que nos faltan de ayuno y oración, nuestro devocional a las 6 de la mañana, Padre. Que más hermanos quieran conectarse, que más hermanos estén participando de este ayuno, capacitándose, participando también del seminario, Señor. Y por favor, que nuestros planes vayan acorde a tu voluntad, Dios mío. Ayúdanos en este propósito también y nos disponemos delante de ti. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga. Hoy me siento más privilegiado que siempre. Dios ha sido muy bueno conmigo y con usted. Los invito a que continúe hoy con su ayuno, el que usted le ha ofrecido al Señor. Le invito a que durante todo el día esté conectado con el Señor. Yo sé que es un día en el que algunos están de descanso, pero aproveche ese descanso con quien lo adquirió, con quien le dio su linaje especial, su linaje real, con quien lo ha convertido en pueblo de Dios. Si va a ver películas, vea algo que esté acorde con el Señor. Instruya a su familia. Que el Señor los bendiga. Les mando un abrazo. Los amamos con todo nuestro corazón. Y esté, por favor, listo para la reapertura de la iglesia en el mes de febrero. Si así es la voluntad del Señor, así será. Dispóngase también, mi hermano, si en algún momento necesitamos su ayuda para cargar algunas cosas, para transportar e incluso económica para pagar el arriendo. Porque no es mi casa, no es su casa. Allí será llamada casa de Dios, casa de oración, donde nos congregaremos a aprender y principalmente a honrar el nombre de nuestro Señor. Y será nuestro cuartel para salir a evangelizar, nuestro centro de comando, de dirección, para salir a evangelizar todo ese sector y sacarlo de las tinieblas a la luz admirable para honra y gloria de Dios. Chao, mis amados.